Vamos a continuar con la unidad número 3, diseño metodológico, para lo cual vamos a seguir desarrollando aspectos importantes para la construcción de nuestra investigación. Bueno, partimos, ¿no? Recordando un poco que la investigación es un proceso inicialmente empírico, ya que utilizamos la observación como instrumento para observar un fenómeno, ¿no? Es empírico, sistemático y que a la vez se vuelve controlado posteriormente y que responde normalmente a interrogantes acerca de sucesos o fenómenos en general. Las funciones de la investigación son, pues, estudiar relaciones entre dos fenómenos o sucesos, sistematizar o incrementar el conocimiento ya adquirido con uno nuevo, incrementar los conocimientos metodológicos, el manejo de herramientas, lo que es el análisis comparativo de ciertos resultados de investigaciones anteriores, describir los fenómenos de manera clara y objetivamente y encontrar respuestas a interrogantes planteadas. Vamos a hablar un poco acerca de la investigación cuantitativa, ¿ya? Y les voy a mencionar las características que tiene, el proceso que debe desarrollar y las bondades de la misma, ¿no? Cuando hablamos de investigación cuantitativa, tiene estas características, ¿no? En este caso mide fenómenos, en este caso nosotros nos enfocamos en medir variables, en este caso que se pueden fácilmente a través de diferentes instrumentos estas ser medibles, ¿no? Por eso nos dice que se mide fenómenos. ¿Utiliza estadística? Naturalmente y definitivamente sí, es una característica muy particular de este tipo de investigación cuantitativa, ya que nosotros sacamos del total del resultado de los instrumentos aplicados el porcentaje, en este caso la media o el promedio de personas que hayan respondido de manera esperada en el proceso y elaboración del instrumento. Entonces nosotros utilizamos para sacar media, estadística, lo que tiene que ver desviación típica estándar, y utilizas investigación con diseño cuasi experimental, vas a tener que utilizar la T-de-Student para poder medir el grupo control, para poder medir el grupo experimental y ver su análisis y compararlo, ¿no? Entonces es lo que utilizamos, una de las características de la investigación cuantitativa. Y como les mencionaba, utiliza la experimentación. Experimentamos en este tipo de investigación el fenómeno, la variable, la manipulamos deliberadamente y analizamos la relación causa-efecto, ¿no? Como una variable influye en otra y vemos el efecto que pueda tener en este caso. Al hablar del proceso, hablamos de que el proceso de investigación cuantitativa es secuencial, obviamente es deductivo porque parte del análisis general del fenómeno a estudiar, de la temática a estudiar, para llegar a lo más específico, que sería lo inductivo. Necesita y obligatoriamente tiene que probar los resultados en este caso. Debemos de validar o rechazar ciertas hipótesis que nos hemos planteado al inicio del proceso de investigación, por eso tiene la característica de probatorio. Analiza la realidad de manera objetiva. En este caso podemos utilizar un ejemplo que el investigador cuantitativo no se inmiscuye en lo que es el fenómeno investigado o a investigar en este caso. Él simplemente se limita a describir y observar tal y cual se presenta el fenómeno a estudiar. Las bondades de este tipo de investigación, por ejemplo, son la generalización de resultados, lo que nos quiere decir que esta investigación puede ser aplicada a otro determinado contexto con similares características naturalmente y puede ser de carácter general, a eso se refiere. ¿Existe un control sobre los fenómenos estudiados? Sí, porque nosotros queremos estudiar necesariamente lo que es la relación de una variable con otra, ¿no? Si vamos a investigar, por ejemplo, bajo rendimiento, cómo ésta se relaciona con lo que es la causa del bajo rendimiento, nosotros llegaríamos al ejemplo, por ejemplo, de que puede ser por la mala alimentación. Estamos sobre el control y tenemos que comprobar de que efectivamente la mala alimentación es una causa para que exista bajo rendimiento. A eso se refiere con control sobre los fenómenos. Estamos pendientes a querer estudiar, manipular y observar detenidamente las variables, en este caso los fenómenos, ¿no? Una de las bondades que presenta es la precisión. Al obtener y al ser estadística, pues nosotros encontramos precisión totalmente objetiva, ¿no? Que tiene que ver con procesos de investigación y procesos estadísticos que nos arrojan resultados que son precisos, concretos
y que muy difícilmente puede ser desechado, a menos que se tenga otro tipo de teoría u otro aporte al mismo, ¿no? Y, como les decía, se puede replicar este tipo de investigación. Una vez que ustedes hayan utilizado sus instrumentos de investigación, pues la réplica se puede utilizar a otro determinado contexto, a otra determinada institución, a otra determinada población con similares características, se la puede replicar. Y naturalmente predice. Al predecir, nosotros queremos probar y tener la certeza sobre todo de que nuestra pregunta principal tiene la verdadera respuesta, que es su hipótesis, y tenemos ese sentido de predicción. Y en el proceso nosotros vamos a llegar a ver si se ha cumplido, si se acepta o se rechaza nuestra hipótesis. A eso se le llama predicción. Tipos de investigación cuantitativa. Vamos a partir los que existen, los muchos que hay. Investigación de tipo histórica, pues acá nosotros utilizamos lo que es el material de revisión documental, lo que tiene que ver utilizando entrevistas como un instrumento, utilizando documentos, fuentes bibliográficas primarias que nos puedan orientar y ser una base de recopilación de información, sobre todo en este tipo de investigación de tipo histórica, que requiere bastante trabajo de biblioteca, bastante trabajo de repente también con el material, lo que tiene que ver con instrumentos de entrevista, para poder recoger de la población que vamos a lograr investigar datos precisos que nos puedan orientar. Como su nombre lo dice, son hechos o acontecimientos que han sucedido anteriormente, y eso nosotros tenemos que darles relación en el contexto en el que nos encontramos. Investigación descriptiva. Dentro de los tipos de investigación, la descriptiva es aquella que se limita a describir el fenómeno educativo, social, psicológico, tal y como se presenta. Nosotros tenemos que simplemente limitarnos, ser objetivos, investigador objetivo que se plantea describir el fenómeno en su verdadera esencia, no sin interferir en el mismo. Simplemente nosotros nos limitamos a utilizar cuestionarios para recoger datos, la observación para recoger ciertos aspectos que consideramos importantes, ¿no? Nos limitamos a la descripción del fenómeno a investigar. Investigación cuasi experimental. Pese a que acá nosotros hacemos experimentación, el investigador sigue siendo objetivo, ya que simplemente él está, en este caso, midiendo, comparando a un grupo control, a un grupo experimental, que el tratamiento o el experimento que quiere llevar a cabo. Este puede ser un programa, puede ser un taller, puede ser un curso, cualquier actividad que tenga que ver con tratamiento a un grupo experimental. Y su nombre es cuasi experimental por eso, porque es un cuasi experimento que mide y compara a un grupo con el que has utilizado tu experimento y a otro que no. Normalmente se utiliza un pretest, se hace el tratamiento y se aplica el posttest a los dos grupos. Evidentemente, cuando tú haces un tratamiento, un experimento o algo innovador, tus resultados van a ser determinantes, ¿no? Y va a haber una cierta diferencia. Es por eso que normalmente las investigaciones experimentales, con sus procesos estadísticos, con la t-de-Student, nosotros podemos medir de que el grupo experimental tiene un porcentaje alto en relación al grupo control. La investigación experimental, pues, es aquella que se limita simplemente a tratar de determinar aspectos, lo utilizan sobre todo los del área de la salud, en este caso, ¿no? Que también ellos utilizan ese tipo de investigación, los cuales nos arrojan datos que nos sirven naturalmente, ¿no? Nosotros normalmente hacemos el uso de la medicina en este caso, ¿no? Ellos hacen previamente experimentos. En este caso las utilizan con animales de laboratorio, posteriormente las hacen con personas voluntarias y recién nosotros en el proceso podemos y adquirir y comprobar de que efectivamente este tipo de investigación pues es aquella que considera y se utiliza normalmente en el área de salud. Estudio de caso. El estudio de caso, el tipo de investigación dentro de la cuantitativa, tiene mucha relación. Por ejemplo, si nosotros queremos hacer un estudio de caso en el área de la educación, nosotros lo que tenemos que hacer es encontrar una población que tenga las mismas características, la misma edad etaria, si se quiere, si es posible,
que se encuentren dentro de la misma institución para que esas personas que tienen una característica particular que los hace diferentes del resto, se les pueda estudiar y se pueda llegar a conclusiones que nosotros queramos llegar inicialmente con nuestros objetivos. La investigación de tipo correlacional. Acá nosotros hablamos de dos variables. Cuando hablamos de correlación, hablamos de la relación de una variable 1 y de la relación de una variable 2. Y vemos cómo ésta se relaciona con la otra, ¿no? O variable independiente, variable dependiente. Y vemos la relación de las mismas. Nosotros tenemos que probar cómo la variable independiente tiene relación e influye en lo que es en la variable dependiente en este caso. Tipos de investigación cuantitativa. Ya habíamos hablado de investigación histórica, que busca reconstruir el pasado de la manera más exacta y objetiva posible. Pues busca la sistematización, recolecta, evalúa, verifica evidencias para obtener conclusiones válidas. Este tipo de investigación describe de modo sistemático las características de una población, situación o área de intención. No está interesada en comprobación de explicaciones, en probar determinadas hipótesis, aunque podemos encontrar y nos podemos guiar con lo que nos respecta a las preguntas de interrogación. Investigación correlacional, lo que les decía anteriormente, persigue fundamentalmente determinar el grado en el cual la variación de uno o más factores de una variable independiente en la variable dependiente en este caso, ¿no? Y habíamos hablado anteriormente, en diapositivas anteriores, que hablábamos, por ejemplo, del bajo rendimiento, ¿no? Y una de las causales puede ser la escasa preparación del docente en el bajo rendimiento. Entonces tratamos de medir la variable independiente, que podría ser la escasa preparación, en lo que él tiene relación, si tiene relación con lo que es el bajo rendimiento en este caso, ¿no? Entonces buscamos ese tipo de relaciones. Son dos variables que nosotros tenemos que buscar la relación a las mismas, ¿no? El estudio de caso es un estudio obviamente que es exclusivo. Como les decía, muy pocos elementos u objetos de estudio tienen que tener las mismas características. Nosotros debemos de encontrar a la población que tenga la misma característica, la particularidad que tengamos que estudiar, y pues a partir del proceso de investigación científica con este tipo de investigación nosotros podemos llegar a ciertas conclusiones. Investigación